Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Los saluda su profesor Ronald Vicencio, continuando con los temas de historia del Perú. El día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante para la historia de nuestro país y también pues un tema muy triste, que es la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Lo primero que tienes que aprender de ese tema, y ya hace unas semanas, cuando hablamos de la invasión europea a América, te hablé de esto, es que la palabra invasión significa entrar por la fuerza a un lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la invasión al Tahuantinsuyo, estamos hablando, pues, de la guerra que los españoles le van a hacer a los incas para apoderarse del Tahuantinsuyo, ¿no? La invasión al Tahuantinsuyo, pues, no fue un hecho pacífico, nada que ver. La invasión al Tahuantinsuyo es un hecho violento, donde 180 españoles, comandados por el capitán español Francisco Pizarro, van a atacar, van a invadir un imperio formado por 10 a 12 millones de habitantes, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? ¿Cómo hicieron 180 españoles para conquistar un imperio de 10 a 12 millones de habitantes? Eso es lo que vamos a descubrir en la clase del día de hoy. Bien, siguiendo con el tema, tengo que hablarte de las causas. Siempre que hacemos un tema de historia del Perú que tiene que ver con guerras, tenemos que comenzar por las causas. ¿Cuáles son las causas que van a motivar la invasión española al Tahuantinsuyo? ¿Qué estaban buscando los españoles? Bueno, los españoles, cuando invaden el Tahuantinsuyo, estaban buscando territorios, territorios nuevos que invadir. ¿Qué más estaban buscando? Riquezas. Esa es la causa principal por la cual van a invadir el Tahuantinsuyo, la búsqueda de territorios y riquezas. Además de esto, tenemos que la monarquía española, en ese entonces, pues, estaba buscando consolidar su poder, pues, ¿no? ¿Y qué mejor forma de consolidar su poder que invadiendo un país con mucha riqueza como el Perú? Entonces, esa es una segunda razón, la búsqueda de consolidar el poder de la monarquía española. Una tercera razón, que es la menos importante, pero que para los españoles fue la más importante supuestamente, es que los españoles cuando invaden el Perú, ellos al invadir el Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, actualmente es el Perú, ellos pensaban pues que esto lo hacían por voluntad de Dios, de que Dios los había enviado a invadir el Perú. ¿Y por qué pensaban esto? Porque los peruanos en ese entonces, pues los incas, tenían creencias distintas a las cristianas. Acá nadie creía en Dios, acá nadie le rezaba a la Virgen María, acá la gente creía en el sol y le rezaba a la diosa luna. Entonces, cuando ellos llegan al Perú y ven que los indios tienen otras creencias que ellos consideran paganas, herejes, ellos van a tomar esta invasión como una cruzada, ¿no? Una guerra en nombre de Dios. De ahí la famosa frase que muchos historiadores van a usar para hablar de ese tema, que es de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios, ¿no? Muy bien, siguiendo con el tema, para poder entender la invasión al Tahuantinsuyo, que es uno de los hechos más trágicos dentro de la historia del Perú y más importantes, hay que hablar de los antecedentes, ¿no? Entonces hay dos personajes que tienen que ver con la invasión al Tahuantinsuyo. El primero de ellos es Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Vasco Núñez de Balboa invade Panamá en 1513, ¿no? Y cuando este español invade Panamá, este español conoce a un indio llamado Panquiaco, hijo del cacique panameño Comagre, y este indio, este príncipe llamado Panquiaco, le va a contar a Balboa la historia de que al sur de Panamá hay un reino rico en oro, rico en plata, con mucha abundancia, y entonces Balboa, enamorado de esa historia, va a intentar llegar a este reino, que no es otro que el Tahuantinsuyo. Por ese motivo, Balboa es considerado el primer español en tener noticia de los incas, ¿no? De boca de Panquiaco. Un segundo antecedente importante dentro de la invasión al Tahuantinsuyo es la expedición de Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya, al igual que Balboa, quería llegar al país misterioso del cual Panquiaco le había hablado. Sin embargo, no llegó al Perú, no llegó al Tahuantinsuyo, pero sí llegó a las tierras de un cacique colombiano llamado Virú. Y entonces Andagoya
que confundió el nombre de este cacique con el nombre de la tierra a la cual él había llegado, porque la tierra no se llamaba Virú, el rey de esa tierra se llamaba Virú, la tierra a la que él había llegado. Andagoya, pues, es el culpable, o bueno, es el responsable de que en otro país se llame Perú en la actualidad, ¿no? El nombre Perú proviene justamente de la palabra Virú, que es el nombre de este cacique colombiano, a las tierras del cual llegó la expedición de Pascual de Andagoya, ¿no? Siguiendo con el tema, ahora te voy a hablar de los socios de la conquista, pues, ¿no? Como ustedes saben, son tres. Francisco Pizarro, primero de la imagen, el soldado Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque. Ellos se van a asociar con la finalidad fundamental de apoderarse de los territorios y las riquezas que se presumían existían al sur de Panamá. De los tres, el más destacado, no olvides, es Francisco Pizarro, que va a dirigir esta expedición. Muy bien, ahora vamos a hablar de los viajes de Pizarro. En total, Pizarro lleva a cabo 3 viajes. Recuerda que él no es el único que participa en esta expedición, son 3 socios, pero el más destacable es Pizarro. Por ese motivo los viajes se le denominan así. El primer viaje de Pizarro, que va a ser llamado viaje de exploración, es un fracaso, ¿no? Un fracaso para los socios de la conquista, ¿no? ¿Por qué un fracaso? Porque no van a descubrir lugares nuevos, no van a encontrar riquezas y todo lo contrario van a tener pérdidas. La más importante pérdida que van a tener los socios de la conquista en este viaje es que Diego de Almagro, en un enfrentamiento con los indios ocurrido en Pueblo Quemado, pierde un ojo, ¿no? Entonces, muchachos, resumiendo, en este primer viaje van a llegar a 3 lugares: Puerto Piñas, Puerto del Hambre y Pueblo Quemado. El nombre de estos lugares nos indica, pues, que le fue mal en la expedición a los españoles. Puerto del Hambre va a ser llamado así porque no encuentran nada que comer. Y Pueblo Quemado va a ser llamado así porque en este pueblo ocurrió un enfrentamiento con los indios donde Almagro pierde un ojo. Entonces, Almagro de molesto manda a quemar el lugar. Y de ahí el nombre Pueblo Quemado. En resumen, este viaje es un total fracaso. Siguiendo con el tema, ahora vamos a hablar del segundo viaje, el viaje de descubrimiento. ¿Y por qué se llama descubrimiento? Porque los españoles van a llegar al Tahuantinsuyo por primera vez, ¿no? Bien, ¿cuáles son los hechos más importantes en este viaje? En este viaje, los españoles llegan al Tahuantinsuyo. ¿Cómo se enteran ellos de que han llegado al Tahuantinsuyo? Ellos se enteran de que han llegado al Tahuantinsuyo gracias a un grupo de indios que van a capturar en el camino a Perú. Estos indios estaban a bordo de una balsa rumbo a Panamá para comerciar y entonces van a ser capturados por los españoles. A ser interrogados, estos indios, que eran indios tayanes provenientes de Tumbes, van a dar noticias del Tahuantinsuyo. Pizarro y Almagro, emocionados por la noticia, van a decidir continuar la expedición. Lamentablemente, pues, se le acaban los víveres a los españoles y entonces ocurre que Pizarro y Almagro deciden encerrar a todos los españoles en una isla, que es la famosa isla del Gallo, ¿no? En esta isla, pues, van a estar varios meses sin comer, muriéndose de hambre, hasta que un soldado español de apellido Sarabia, logra mandarle una carta al alcalde de Panamá quejándose de que los tienen encerrados y no lo dejan salir de la isla del Gallo. El alcalde de Panamá, enterado de esto, manda una expedición a la isla del Gallo para rescatar a los españoles, y cuando esta expedición llega a la isla del Gallo, Francisco Pizarro, al ver que todos los hombres se iban a Panamá de regreso, saca su espada y le dice a sus hombres: los que quieran ir al norte son libres de ir al norte, pero recuerden, si van al norte van a ser pobres toda su vida. Y los que sigan conmigo al sur van a ser ricos. Entonces Pizarro invita a sus hombres a cruzar la línea que él había trazado en la arena en dirección norte o sur. 13 soldados cruzan la línea que él había trazado con su espada en dirección sur
y son los 13 del Gallo, ¿no? Bueno, estos 13 hombres van a permanecer en la isla del Gallo muchos meses más hasta que Diego de Almagro, que había sido enviado a Panamá en busca de refuerzos, llega pues con un barco y más soldados a rescatarlos, ¿no? Sin embargo, Pizarro pues decide continuar con el viaje y entonces en este viaje por primera vez van a llegar al Perú, ¿no? Van a llegar a Tumbes, ¿no? El actual Tumbes, de ahí van a pasar a Piura, de ahí van a pasar a La Libertad y finalmente van a llegar hasta Ancash, ¿no? En Ancash, ¿no? En la desembocadura de Río Santa, Pizarro decide volver a Panamá. ¿Por qué lo decide volver? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pizarro decide volver a Panamá luego del segundo viaje porque en esta época la costumbre decía, o la ley decía, que si querías invadir un país, debías primero pedirle permiso a tu rey, ¿no? Y entonces Pizarro, si quería invadir el Tahuantinsuyo, debía pedirle permiso al rey de España, que en ese entonces era Carlos V, ¿no? Entonces Pizarro lo que hace es volver a Panamá, de Panamá viaja a España y se reúne con Carlos V, ¿no? En la imagen podemos ver a Pizarro rodeado frente al rey Carlos V de España. Producto de esta reunión, Pizarro y Carlos V van a firmar una capitulación, la famosa capitulación de Toledo. ¿Por qué esta capitulación es importante? Porque en este documento, Carlos V autoriza a Pizarro invadir el Tahuantinsuyo. Además de esto, Pizarro va a ser nombrado gobernador, capitán y alguacil mayor de las tierras que había descubierto, ¿no? Lo interesante de esto es que a Diego de Almagro solamente se le va a nombrar alcalde de Tumbes, mientras que a Pizarro se le nombra gobernador de todos los territorios. Esto más adelante va a provocar una guerra entre estos dos conquistadores, pero esto es tema de una próxima sesión de aprendizaje. Aquí llegamos al último viaje de Pizarro, que es el viaje de invasión. En este viaje van a invadir el Tahuantinsuyo. Pizarro ya conocía el camino, ya sabía dónde desembarqué en Tumbes, ¿no? De Tumbes marché a Piura y en Piura, ojo con esto, Pizarro decide fundar la primera ciudad española en Perú, que es la ciudad de San Miguel de Tangalará, que actualmente pues recibe el nombre de San Miguel de Piura. Estando en Piura, Pizarro recibe la noticia de que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había terminado. Esta guerra civil, que le hace mucho daño al Tahuantinsuyo, va a permitir que los españoles invadan fácilmente el Tahuantinsuyo, ¿no? Porque encuentran a los incas divididos. Entonces, al enterarse de que esta guerra ha terminado, también se entera Pizarro que el Inca Atahualpa, vencedor en esta guerra civil, estaba descansando en los baños de Cajamarca, ¿no? Enterado de esto, Pizarro decide marchar de Piura a Cajamarca, con la intención de capturar al Inca Atahualpa y poder usarlo para dominar el territorio del Tahuantinsuyo. Una vez en Cajamarca, luego de varios meses, Pizarro manda un mensajero a Atahualpa para tener una reunión con él, una entrevista. Atahualpa comete el error de aceptar esta reunión. ¿Por qué comete el error de aceptar la reunión? Porque Pizarro, pues, no quería reunirse con él. Lo que quería Pizarro es capturar a Atahualpa, ¿no? Y entonces Pizarro va a preparar una emboscada, ¿no? Una emboscada para el Inca Atahualpa. Entonces, el 16 de noviembre de 1531, el Inca Atahualpa llega a Cajamarca a reunirse con los españoles, ¿no? Y no encuentra a nadie. ¿Por qué? Porque se habían escondido. ¿Por qué? Porque pensaban capturar al Inca mediante una emboscada. El Inca entra a Cajamarca y solamente encuentra un sacerdote, el famoso cura Vicente de Valverde, el cual le va a leer a Atahualpa un documento. Este documento es muy importante, muchachos, ¿está bien? Y se llama requerimiento. En este documento que se llama requerimiento, el cura Vicente de Valverde le va a solicitar a Atahualpa que acepte al Dios cristiano como su único Dios y acepte a Carlos V como su único rey. En otras palabras, que acepte entregar su tierra, su poder a los españoles pacíficamente.
al negarse Atahualpa a esto, los españoles van a atacar, ¿no? Van a atacar y van a capturar al Inca Atahualpa. Para terminar, vamos a hablar del juicio y muerte de Atahualpa, ¿no? Atahualpa va a ofrecer un rescate por su vida, ¿no? Vamos a recordar que le ofrece un cuarto de oro y 2 cuartos de plata. Los españoles aceptan el trato, oro a cambio de la libertad del Inca. Sin embargo, luego de haber entregado este rescate, Atahualpa será asesinado. Sin embargo, para evitar malos entendidos o para evitar problemas con la iglesia, antes de matarlo, van a enjuiciar a Atahualpa, ¿no? Eso es muy importante. Lo van a acusar de 5 delitos. En primer lugar, tener varias mujeres, ¿no? Él tenía 3 esposas. En segundo lugar, incesto, porque una de sus esposas era su hermana, costumbre de los incas. En tercer lugar, haber mandado a matar a su hermano Huáscar, lo cual era cierto. En cuarto lugar, no creer en Dios, creer en dioses falsos. Y en quinto lugar, se le acusa de estafa, de no haber pagado rescate completo. Finalmente, el Inca Atahualpa será sentenciado a muerte por ahorcamiento, la pena del garrote, y será ejecutado el 26 de julio de 1532. Con la muerte del Inca Atahualpa, termina la historia del Tahuantinsuyo y empieza una nueva historia dentro de la historia de nuestro país. Muy bien, muchachos, entonces, esto ha sido la clase de hoy, la invasión al Tahuantinsuyo. Quiero que me demuestres que has aprendido el tema y para esto tienes una ficha de trabajo con 5 preguntas. No olvides que estas preguntas van a venir las preguntas quizzes y las preguntas de TESAC. Muchas gracias.